Bueno, vamos a comenzar a grabar el siguiente tema, el cual es suma y resta de vectores. Para comenzar este tema vamos a ver algo de teoría primero y vamos a entender de qué estamos hablando. Un vector, para empezar, un vector es un segmento de recta orientado que está compuesto básicamente de tres partes. El módulo, que viene siendo la longitud del vector, el sentido, que es hacia dónde está dirigida la flecha, y la dirección, que es la línea por la que se mueve el vector. Entonces, recopilando sabemos que un vector tiene módulo, el cual es la longitud, un sentido, que es hacia donde está dirigida la flecha del vector, y una dirección, que es la línea a través de la que se mueve el vector. Un vector se indica por una V minúscula con una flecha encima y a través de la letra AB en caso de que el vector se llame AB y una flecha sobre las mismas. Entonces, cuando estamos trabajando con vectores, lo que pasa es que al nombre del vector se le va a poner una flecha encima para indicar que es un vector. A los dos extremos del vector se les llama componentes. Está lo que viene siendo la componente inicial y la componente final. Ahora bien, la resultante es una línea que reemplaza una serie de varios vectores o bien se le conoce como el residuo de sumar o restar vectores. Es básicamente el resultado de sumar las fuerzas de dichos vectores, de modo de que se ve como debería de quedar normalmente ambas fuerzas con una dirección más o menos igual. Es una resultante. Hay resultantes de suma y hay resultantes de resta. Ahora bien, vamos a pasar a la parte en la que hacemos operaciones con vectores. Las operaciones con vectores son del siguiente modo. Es algo fácil, más que una fórmula, lo que tienes que recordar es una serie de pasos. La serie de pasos sería la siguiente. Es básicamente, déjame encontrarlo, que para hacer operaciones con vectores no hace falta recordar ninguna fórmula en específico. Solamente tienes que recordar el procedimiento. El procedimiento es realizar la operación en las X y en las Y de la o las coordenadas de forma individual, lo que quiere decir que trabajas primero por la X y luego con la Y. Para eso tenemos una asociación mnemotécnica, una historia, con la cual podemos recordar ese procedimiento. La asociación es la siguiente. Podemos ver en esta asociación al villano de mi villano favorito, el villano de la primera película que se llama Vector. Es un villano un poco incompetente que tiene un traje anaranjado. El punto es que Vector se hizo villano y también era enemigo de Gru, porque tuvieron ciertas enemistades porque Gru no quiso hacerse su amigo. Entonces, en esta asociación, ese villano entra a la casa de Gru para reírse de él. Se ríe de él porque es hijo del banquero que le quiere prestar dinero. Entonces, como a Gru no le prestó dinero, se va a reír de él. Cuando llega al portal de la casa de Gru, se da cuenta de que está custodiado por un par de Victor Crumbs de la saga de Harry Potter. Les dice el objeto de su visita y claramente los Victor se molestan, pero le dicen que pase. Vector pasa sin enterarse de nada y luego cae en una trampilla que está inmediatamente después de la puerta. Al caer sobre esa trampilla, cae a su vez sobre una camilla y muchos enfermeros lo sujetan. También se acerca un cirujano que le abre la panza. Después, de dentro de la panza de Vector salen numerosas X rojas y numerosas Y azules parecidas a las de los juegos de los niños. De esos juguetes donde los niños tienen letras para formar palabras y que son de colores y de plástico. Entonces, del estómago de Vector salen esas letras y dejan a Victor desangrándose y muriendo. Estas letras son obligadas a entrar a cuartos diferentes, diferenciándose por su color por medio de los enfermeros. Al entrar, son operadas de forma separada. Lo que quiere decir, esta asociación es básicamente lo que dije antes sin tanta mnemotecnia. Volvemos a la grabación. Estaba comentando que vamos a dar las definiciones de esta asociación de esta historia.
En esta historia, lo que resaltamos principalmente es que vector es el personaje del que vamos a estar hablando para asociar la palabra vector, el concepto de vector, a la asociación. Que llegue a la casa de Gru no importa, que lo resalte, que lo reciban los Victor Crumbs tampoco importa, pero Victor sí es una asociación para poder recordar el nombre de Victor y a su vez el de Vector, porque son nombres bastante parecidos. Que caiga en una trampilla no importa, y que caiga sobre una camilla y los enfermeros lo sujeten sí importa. ¿Por qué importa? Porque estamos hablando de que van a operar a Vector. Pero ¿qué pasa? Que no lo operan a él, sino lo que pasa es que le abren el estómago y de ahí salen múltiples X y múltiples Y, a las cuales sí van a operar, pero aquí es lo importante, y esto es lo importante de toda la asociación, que para operarlas no lo hacen de manera conjunta, sino que tienen que separar sus componentes X a un cuarto y los operan ahí, y Y a un cuarto y los operan ahí. Y esto básicamente simboliza que es el mismo procedimiento que existe para las operaciones con vectores. Se separa y después se realiza la operación, con las coordenadas claramente. De aquí vamos a ver la siguiente herramienta que tenemos para trabajar con vectores, que viene siendo la fórmula para calcular las componentes del vector AB o cualquier vector individual. Las componentes, recordemos que eran, déjame ver qué eran las componentes. Las componentes son los extremos del vector. Existe la componente inicial y la componente final. Cuando decimos componentes no nos referimos precisamente a que sean dos, sino a que es un conjunto de coordenadas, dos coordenadas. Bueno, una coordenada, un valor de X y un valor de Y. Por eso se habla en plural. Entonces, las componentes son fáciles porque es simplemente operar con la resta de la final menos la inicial. Por ejemplo, si te piden las componentes del vector AB, lo que tienes que hacer es restar la componente final de la inicial. Se restan las coordenadas por orden, es decir, restas las X de las X y las Y de las Y. Y así obtienes una sola coordenada con la que puedes trabajar para obtener el módulo del vector, por ejemplo. Que eso es muy útil, realmente después te piden el módulo, pero para obtener el módulo lo que ocupa son las componentes generales, no la suma, no los componentes iniciales y las componentes finales, o sea que solamente puedes trabajar con una coordenada. Para esta asociación tenemos la siguiente historia. En un cuarto pequeño, que está conformado por rompecabezas en las paredes y techo, podemos ver cómo surge la escena icónica del Big Bang. Y de ella sale un burro que tiene la cara de Vector. Imagínate el burro con la cara del villano del que estábamos hablando la vez pasada. Ese burro que tiene la cara de Vector está asesinando a una abeja que tiene la cara de Vector. Los dos tienen la cara de Vector, pero el burro está asesinando a la abeja. Como el burro es demasiado grande, está apretando a la abeja con sus pezuñas. A su vez, podemos ver a las letras que salieron del estómago de Vector en la asociación pasada, imitando el espectáculo del burro y la abeja. Una X roja mata a una X roja, una Y azul mata a una Y azul. Al final llega un meteorito y los mata a todos. Carmelita hace un cameo al final y dice, al que obra mal, se le pudre el tamal. Esta historia puede resultar un poco confusa, pero deja de serlo si recuerdas todos sus componentes y cuál es la importancia de cada uno de ellos. La importancia aquí es que estamos hablando de el final y el inicio y cómo se restan entre sí. El burro es la asociación del vector B y la abeja es la asociación del vector A. El burro está asesinando a la abeja, no la abeja al burro. Se mata primero de la final a la inicial, no de la inicial a la final. Tenemos también elementos que nos ayudan a distinguir que es importante diferenciar la final de la inicial, como el inicio del universo, que fue el Big Bang, y el final del universo, que pues fue un meteorito. No el universo del planeta. Bueno, el universo y el planeta.
Al final, el cameo de Carmelita nos sirve para recordar que están habiendo asesinatos y eso básicamente. Los rompecabezas que conforman las paredes y el techo quieren simbolizar lo que viene siendo los componentes. Asocia tú inmediatamente la palabra rompecabezas a componentes. ¿Por qué? Porque pues son parte de un solo elemento, lo que viene siendo las piezas del rompecabezas para el rompecabezas. Y esto viene siendo también, espera, lo de las letras matando las letras no es más que un simbolismo de que se trabaja de la misma forma que con las operaciones. Se tiene que trabajar primero con las X y después con las Y. O primero con las Y y después con las X, pero el punto es trabajar individualmente cada eje y las operaciones en el mismo. Vamos a seguir ahora con lo que sigue y es lo siguiente. Para recordar la notación de vectores unitarios. Hay algo y es que cuando trabajas con vectores hay un tipo de notación para ciertas respuestas. Lo cierto es que no he profundizado mucho en este tema, pero básicamente va de... Un momento. Básicamente va de que se pone cierta notación al lado de las coordenadas en ciertas respuestas. No es tanto que tú te dediques a ponerla como ejercicio, sino que te la ponen ellos en las respuestas. Entonces es para que no te confundas y seas consciente de que esa notación existe. La notación que se utiliza es la letra I latina para el eje X y la letra J para el eje Y. Para eso tenemos esta asociación. Podemos ver al planeta Tierra desde el espacio y al mismo girando con el movimiento de rotación. La Tierra tiene una N pegada de color rojo y mientras gira se ve desde los distintos continentes, la letra N. Después de un rato nos damos cuenta de quién está causando el movimiento de rotación. Alguien va caminando sobre la Tierra a sus lados y va causando que la misma gire. Es Vector y Rix caminando sobre la Tierra. Ellos van platicando y Vector le pregunta a Rix si es un violador, a lo que Rix responde con un jiji mal escrito a través de su celular. Hay que dejar claro que el jiji no es jiji con i latina, sino jiji con y. Por tanto, asociamos la letra J para el eje Y. Aquí también tenemos que Rix asocia la letra I latina para la X, eliminando la R claramente, pero tú te acuerdas de Rix y sabes que hay una vocal asociada para la letra X y es la I. Lo de la rotación del planeta Tierra se añade para recordar lo de la notación. Y pues esa es la utilidad y por eso hay una letra N en el planeta cuando gira, porque te recuerda que no es rotación, sino notación.